Vamos a acceder al módulo de inscripciones. Arrastramos el menú lateral hasta llegar a la parte de trámites y pulsamos en inscripciones. Aquí nos aparecen todas las inscripciones que están creadas. Si pulsamos en abrir, nos va a llevar a un enlace externo donde los usuarios se pueden inscribir a las actividades. En registro nos aparecerá un listado de todos los registros que han realizado los usuarios. Estas dos pestañas las veremos más adelante. Aquí podemos editar la inscripción, duplicarla y borrarla. Vamos a crear una nueva. Nos debemos asegurar de que esté activada. Aquí podemos añadir unas opciones avanzadas. Nos aparecen distintas pestañas. En la primera pestaña tenemos los detalles de la nueva inscripción. Vamos a escribir el título, por ejemplo, actividades deportivas. Aquí podemos añadir más detalles, añadir alguna imagen si queremos, pulsando aquí en cambiar. Email de reporte. Aquí debemos escribir el email de algún técnico administrador, ya que a esa persona le va a llegar los avisos y los reportes de esta inscripción. Por ejemplo, fecha de inicio, cuando empieza esta inscripción. Por ejemplo, voy a poner que empieza el jueves 29 a las 9 de la mañana y acaba el 30 de agosto a las 12 de la noche. Discriminar usuarios empadronados. Si habilitamos esta opción, los usuarios que estén empadronados tendrán unas características especiales, por ejemplo, un precio distinto. Aquí seleccionamos si esta inscripción tiene algún pago, más adelante estableceremos los métodos de pago y si el listado de los registros es público o no. Normalmente no es público. Una vez que ya hemos rellenado esta pestaña, pasamos a la siguiente. Arrastramos y pulsamos en siguiente. En esta pestaña nos aparece el formulario que debe rellenar el usuario cuando se vaya a inscribir dentro de las actividades. Establecemos el título del formulario, esto viene por defecto, se puede modificar si queréis. Y tenemos dos plantillas, tenemos el formulario básico con estos 5 campos y el formulario completo, con más campos como podéis comprobar. Normalmente se suele elegir el formulario completo. Podemos añadir algún campo si queremos. Pulsamos aquí. Establecemos el título del campo, por ejemplo, nacionalidad. Aquí podemos añadir más detalles si queremos. Vamos a establecer el tipo del campo antes de los valores. Debemos elegir entre los 4 últimos, ya que el resto ya se encuentran dentro de las plantillas. Debemos elegir entre texto, listado único, eso consiste en que el usuario solo puede seleccionar una opción. Listado múltiple, el usuario puede seleccionar varias opciones y sí o no. En este caso voy a elegir listado múltiple, ya que un usuario puede tener doble nacionalidad. Escribimos los valores separados por comas, en este caso. Por ejemplo, formato del campo, debemos elegir entre texto y números, ya que el resto se encuentra dentro de las plantillas. En este caso voy a elegir texto. Campo del usuario. Aquí seleccionamos el campo en caso de que sea nombre, apellido, DNI, email, teléfono, dirección, etc. Esto suele venir dentro de las plantillas, así que establecemos ninguno. Aquí establecemos si este campo es obligatorio o no y si es público o no. En caso de que sea público, aparecerá dentro de los listados públicos. Normalmente se suele poner obligatorio y no público. Nos aseguramos de que esté habilitado y pulsamos en guardar. Aquí podemos borrarlo si queréis, podemos establecer que sean obligatorios o no, que sean públicos o no y si están habilitados o no. Si arrastramos, nos aparece el formulario de autorización. Esto se utiliza en caso de que las personas que se vayan a inscribir sean menores. En este caso, aquí establecemos los datos del menor, se suele utilizar el formulario completo, aquí lo habilitamos y establecemos los datos del padre, madre o tutor y se suele utilizar el formulario básico. Y ya tenemos establecidos los dos formularios en caso de que la persona que se vaya a inscribir sea un menor. Una vez que ya hemos establecido los formularios para la persona que se va a inscribir y también para su padre, madre o tutor en caso de que sea un menor, pasamos a la siguiente pestaña. Aquí vamos a crear las actividades. Establecemos el título de la sección, se puede modificar si queréis, el tipo de producto, si son actividades, entradas, torneos, etc. En qué orden van a aparecer los productos, si en orden alfabético o manualmente. A qué cantidad máxima se puede inscribir una persona, por ejemplo, si es ilimitado o se puede inscribir como máximo a 15 actividades.
la cantidad mínima a la que se puede inscribir una persona, por ejemplo, una actividad como mínimo, y la dirección del orden de los productos, si van a aparecer de modo ascendente o descendente. Vamos a añadir un producto. Pulsamos aquí. Podemos habilitar las opciones avanzadas. Establecemos el nombre de la actividad, por ejemplo, Zumba. El precio normal para todos los ciudadanos, por ejemplo, 4 euros. Y el precio especial para los empadronados, ya que elegimos que los empadronados tuvieran unas características especiales, por ejemplo, 2 euros. ¿Qué cantidad de plazas va a haber? Si son ilimitadas o, por ejemplo, 20 plazas. Si se van a aplicar o no descuentos. Si va a haber lista de espera o no, una vez que ya se hayan ocupado esas plazas. Año de nacimiento. Esto consiste en cuando la actividad está dirigida a un público determinado. Por ejemplo, para aquellas personas que hayan nacido en el año 2000, 2001, 2002, se deben ir escribiendo separados por comas los años. De esta manera, aquellas personas que hayan nacido en estos años se podrán inscribir a la actividad. Si no, no se pueden inscribir. Calendario. ¿Qué días va a tener lugar la actividad? Por ejemplo, los lunes y los miércoles. ¿A qué hora va a empezar la actividad? Por ejemplo, a las 10 de la mañana y va a terminar a las 11. ¿En qué lugar? Por ejemplo, ¿quién es el monitor? Y si queremos añadir observaciones, por ejemplo, el orden en el que va a aparecer el producto y si es obligatorio inscribirse a esta actividad o no. Pulsamos en guardar y ya tenemos creada la actividad. Una vez que ya tenemos creado todas las actividades que queramos, pasamos a la siguiente pestaña. En esta pestaña nos aparecen los productos adicionales. ¿Qué son los productos adicionales? Son servicios o productos que están asociados a las actividades. Por ejemplo, un seguro deportivo, una equipación, etc. Aquí establecemos el título de la sección. Podemos añadir más detalles aquí si queremos y vamos a crear los productos adicionales. Pulsamos en añadir producto y nos aparece el nombre de la actividad, por ejemplo, seguro deportivo, las plazas si son ilimitadas o tienen un número determinado, por ejemplo, 15 plazas, y el precio, por ejemplo, 2 euros. Único. Esta pestaña consiste en que un usuario paga el producto adicional para una actividad. Por ejemplo, paga un seguro deportivo para la actividad fútbol y se va a inscribir también a otra actividad, por ejemplo, a Zumba, que pertenece a esta misma inscripción. El sistema, con esta pestaña, reconoce que este usuario ya ha pagado este seguro, de manera que lo puede volver a utilizar en otras actividades, siempre y cuando pertenezcan a la misma inscripción. Aquí establecemos si es obligatorio o no este producto adicional, si es obligatorio el seguro, y nos aseguramos de que esté habilitado y pulsamos en guardar. Aquí nos aparece el producto creado, podemos editarlo, si es obligatorio o no, si es único o no, si está habilitado, se puede borrar aquí y ya tenemos el producto adicional creado. Una vez que ya tenemos creados los productos adicionales, pasamos a la siguiente pestaña. Aquí vamos a establecer los descuentos de los productos. En descripción podemos añadir más detalles si queremos. Aquí vamos a elegir si los descuentos van a ser acumulables o no. Y vamos a crear un nuevo descuento. Pulsamos aquí. Vamos a establecer el título del descuento, por ejemplo, familia numerosa. En observaciones podemos añadir más detalles si queremos. Aquí establecemos descuento. Y aquí vamos a establecer cómo se descuenta, si por porcentaje o por una cantidad fija. En este caso voy a establecer una cantidad fija, establezco la cantidad, por ejemplo, 2 euros, y vamos a establecer el método de aplicación. El método de aplicación por selección del usuario consiste en que el usuario debe elegir el descuento, debe seleccionarlo él. En cambio, tenemos el método de aplicación por cantidad de productos. En este método de aplicación debemos establecer el producto al que se aplica. Esto consiste en el orden que ocupa el producto según su precio. Por ejemplo, si pongo 1 va a ser el producto más caro. Si pongo 2 va a ser el segundo producto más caro. Si pongo 3 va a ser el tercer producto más caro y así sucesivamente. En este caso voy a elegir el segundo producto más caro y ahora debemos establecer el método por unidad.
tenemos a la unidad y a partir de la unidad. ¿En qué consiste a la unidad? Esto consiste en que se aplica el descuento solo en el producto que hemos elegido. En este caso, solo se aplica en el segundo producto más caro. ¿En qué consiste a partir de la unidad? Esto consiste en que el descuento se aplica a partir del producto elegido, es decir, a partir del segundo producto. En este caso voy a elegir a la unidad que se aplique solo en el segundo producto más caro, pulso en guardar y ya tenemos el descuento creado. Aquí podemos deshabilitarlo y borrarlo y ya tenemos el descuento. Una vez que ya hemos creado los descuentos, pasamos a la siguiente pestaña. Aquí vamos a establecer las autorizaciones. Definimos el título de la sección, podemos añadir más detalles si queremos aquí en la descripción y vamos a añadir la autorización. Pulsamos aquí, establecemos el título, debemos establecer también una descripción, por ejemplo, debemos definir si es obligatorio y si está habilitado o no. Vamos a crear otra autorización, por ejemplo, la difusión de imágenes. Escribimos la descripción. Establecemos que sea obligatorio o no y si está habilitado, aquí lo podemos borrar. Ya tenemos creadas las autorizaciones. Pasamos a la siguiente pestaña. Aquí vamos a establecer los métodos de pago. Definimos el título de la sección. Aquí podemos añadir más detalles y vamos a definir la cuenta de pago a la que van a pertenecer las operaciones. En este caso, como son actividades deportivas, vamos a establecer deportes. Vamos a definir los métodos de pago. Pulsamos en añadir método de pago. Escribimos un título, por ejemplo, tarjeta bancaria. Definimos el método de pago, en este caso es la tarjeta bancaria. Y se pueden establecer plazos. Por ejemplo, que se pague el 100% en el momento de la inscripción o, por ejemplo, que se pague el 50% en una fecha concreta. Por ejemplo, el viernes 30. Vamos a añadir otro método de pago. Por ejemplo, el monedero. Escribimos el título y elegimos el método. Establecemos los plazos y pasamos a la siguiente pestaña. Aquí vamos a establecer los documentos que deben adjuntar los usuarios. Establecemos el título de la sección, la descripción si queremos añadir más detalles y vamos a añadir los documentos que deben adjuntar los usuarios. Por ejemplo, el DNI, aquí podemos añadir más detalles si queremos. Establecemos si es obligatorio o no y si está habilitado. Vamos a añadir otro documento, por ejemplo, el resguardo de familia numerosa. Establecemos si es obligatorio o no y si está habilitado y aquí se puede borrar. Una vez que ya tenemos todos los documentos a juntar, pasamos a la siguiente pestaña. Aquí nos aparece un resumen de toda la inscripción. Una vez que hemos revisado todo, pulsamos en guardar y cerrar y ya tenemos la inscripción creada. Como podéis ver, nos aparece aquí, actividades deportivas. Una vez que ya tenemos la inscripción hecha, vamos a pulsar aquí en abrir y vamos a ver cómo el usuario se va a inscribir en las actividades. Esto nos lleva a un enlace externo. Debemos pulsar aquí en el botón rosa y buscar el municipio. En este caso es el municipio Demo. Debemos iniciar sesión con nuestro email de usuario, nuestra contraseña, y elegimos la inscripción, en este caso es esta. Nos aparece los datos del padre, madre o tutor, en este caso. Vamos a añadir los datos de nuestro hijo. Un email. También podemos añadir un teléfono, una fecha de nacimiento, etcétera, pero no es obligatorio. Y si está empadronado o no. Pasamos a la siguiente. Aquí elegimos las actividades donde se va a inscribir nuestro hijo. En este caso, Zumba.
Servicios adicionales, en este caso un seguro deportivo que es obligatorio y cuesta 10 euros. Pasamos al siguiente, descuentos. Aquí el usuario elige el descuento, si es familia numerosa o no. En este caso voy a elegir que sí y pasamos al siguiente. Autorizaciones, aquí debemos autorizar la protección de datos ya que es obligatorio. Pasamos al siguiente y debemos adjuntar el resguardo de familia numerosa y el DNI. Pulsamos aquí y adjuntamos un PDF. El resguardo y el DNI. Y ya nos deja pasar a la siguiente. Aquí vemos un resumen de toda la inscripción. Y ya elegimos el método de pago, en este caso voy a elegir tarjeta bancaria. Siguiente, confirmamos la inscripción y nos lleva a una pasarela de pago. Una vez que se rellenen los datos de la tarjeta y se realice el pago, ya estaría la inscripción hecha. Si pulsamos aquí en registros, nos va a llevar a un listado con todos los registros que han realizado los usuarios. Si pulsamos en uno de ellos, nos aparece las actividades, los servicios adicionales, si ha aplicado descuentos, los documentos que han adjuntado, las autorizaciones, etc. Más detalles en concreto. Aquí podemos borrar el registro y también podemos realizar una búsqueda filtrada según la fecha de registro, por ejemplo hoy, a qué actividades se ha inscrito, por ejemplo Zumba, y en qué estado está, si está pendiente de pago o si está confirmado o cancelado. En este caso voy a poner pendiente. Y nos aparecen los dos registros que se han realizado hoy.